y la copa de la ira. Ay, se oye muy feo, ¿verdad, hermanos? Pongámonos de pie y vayamos a Apocalipsis 15:7. Y realmente el Señor va a sanar corazones hoy, hermanos. Es una palabra fuerte, pero usted va a comprender. ¿Ya estamos todos ahí? Apocalipsis 15:7. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que hoy esté tu pueblo reunido, Señor, en ese gozo, Señor, en esa unidad, Padre, para alabarte, para glorificarte, Señor, porque no queremos, Señor, solo alabarte de oídos, Señor, ni de labios, Señor, sino con un corazón contrito y humillado, con un corazón entregado, Señor. Queremos saber, Padre, cómo es que tu corazón ha sido lastimado, Señor. Usted el día de hoy use mis labios, Señor, use mi boca, Señor, mis palabras, Señor, para que salga una palabra, Señor, de edificación, Padre, para que en su momento dado, Señor, usted sea sanando esos corazones, Padre, quitando todo yugo, Señor, porque usted es digno de honra y de gloria, Señor, de alabanza y de adoración, Padre de la gloria, porque solo hay uno, y ese es usted, Jehová de los ejércitos, al cual a usted le ha placido, Padre, tenernos reunidos aquí, de haber sido parte de sus escogidos, Señor, porque hemos sido invitados, Señor, invitados a la boda, los enfermos, los necesitados, Señor, los caídos y todo aquel que anda por el camino en una necesidad, Padre, en un yugo, mi Dios. Pero para eso, Señor, usted nos ha llamado, Señor, y a veces, Padre, hemos rechazado su presencia, pero hoy queremos ponernos a cuentas contigo, Padre de la gloria. Todo esto te lo pedimos, Señor, a través de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el único intermediario entre usted y nosotros. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y que sea su Espíritu Santo entre nosotros. Amén. La palabra nos decía que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos. Vayamos a Lucas 19. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién llegó a la ciudad, hermanos? Jesús llegó a la ciudad, y dice que se acercaba a Jerusalén y vio la ciudad. Y Jesús comenzó a llorar. ¿Sí? ¿Por qué comenzó a llorar? Porque Jerusalén no sabía lo que iba a pasar con esa ciudad.
pueblo no sabía qué iba a pasar con esa ciudad. ¿Sí? Era una ciudad hermosa, maravillosa, con grandes columnas, cúpulas. Sus columnas estaban totalmente todas pintadas de blanco, brillaba de oro, la Jerusalén hermosa. Pero no sabía lo que iba a pasar en esa ciudad. Sí. Y continúa diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, le decía todavía: si conocieses ese día la paz. ¿Sí? Jerusalén es una ciudad de paz. Eso significa su nombre, paz. Pero realmente Jerusalén nunca ha tenido paz. Ha sido una ciudad en guerra, en constante guerra, en constante tribulación, en constante tormento, ¿verdad? Ahí ha habido luchas de diferentes denominaciones de religión. Y no nada más de religión, luchas entre varios pueblos, entre varias naciones. Te preguntarás por qué. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? ¿Nadie? Muy bien, continuamos. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén tuvo un tiempo, y no un tiempo, muchos tiempos de visita de Jehová de los ejércitos. Pero los ojos de Jerusalén o de su pueblo siempre estaban cerrados, estaban en la oscuridad. Acordémonos que desde la creación hasta los tiempos de Moisés, toda la creación de Dios, toda la palabra de Dios era compartida de generación en generación, o sea, de boca, de labios, se transmitían los conocimientos, se transmitía las obras y maravillas que Dios había hecho. Después de Moisés hasta nuestros tiempos, la palabra ha sido escrita. Dios escogió varones, o sea, profetas ungidos, que escribieron la palabra que Dios transmitió al hombre, para que ellos pudieran dar a conocer toda esa palabra. Pero resulta que antes de llegar a Moisés, en la creación, Dios fue rechazado. Dios fue rechazado por el pecado. Amén. Dirá: ¿por qué fue rechazado por el pecado? Bueno, pues el primero que rechazó a Dios fue Adán y Eva. Así es. Cuando llegó la tentación, ¿verdad? Amén. Fue más fuerte la desobediencia de Adán y de Eva que el amor a su Señor, que el amor a su Creador, porque los creó en limpieza, purificados, en unidad, en un paraíso bello, hermoso. Pero Dios fue rechazado ahí. Y luego tuvieron hijos. Y viene Caín y Abel. Abel, por la dureza de su corazón, mató a su hermano.
nuevamente el pecado. Caín estaba rechazando a Dios en la sangre de su hermano. Posteriormente, pues dice que Dios, cansado del pecado de la humanidad, porque ya había mucho pecado en esos tiempos, ¿sí? No querían escuchar la voz de Dios. Dios les daba leyes para que ellos vivieran. Dios les proveía de la tierra sus alimentos. Dios les daba todos los días para ver de qué forma ellos podían vestirse, y producían hilos para sus vestidos y semillas. Sí. Pero el pueblo aprendió a hacer vino con las uvas, y el pueblo se corrompió por muchas generaciones, hasta que Dios dijo: voy a mandar un diluvio y raeré al hombre de la tierra. Dijo: lo desapareceré. Cuando Dios dijo: desapareceré al hombre de la tierra, ¿qué estamos viendo? Pues que Dios estaba cansado, ¿verdad? Dios estaba triste, Dios estaba agobiado, y derramó su ira sobre la humanidad. O sea, era ya tanto su enojo, tanto su molestia, que dijo Dios: borraré al hombre de la tierra, porque no entiende. Pero le dio la oportunidad a un solo varón, a Noé y a su familia. Y comienza una nueva generación. Pero en esta nueva generación, pues Noé educa a sus hijos, ¿verdad? Los instruye en los caminos del Señor. Noé empieza a cultivar otra vez la tierra, pero vuelve a producir vino. Toma aquel vino, se queda dormido, y su hijo dice que descubre su desnudez. ¿Qué sucede? Nuevamente el pecado, ¿verdad? Nuevamente la tentación. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque desde el momento que hubo el primer pecado, pues queda sembrado en el corazón del hombre. Y el hombre empieza a tomar una decisión. Si tú quieres caminar con Dios o quieres caminar del lado del pecado. Pero Caín decidió caminar del lado del pecado. Por eso descubrió la desnudez de su padre. Y entonces él viene a ser el padre de los cananeos. ¿Amén? Bueno. Después se sigue extendiendo la generación, y vamos a llegar a uno de los descendientes de Noé. ¿Sí? A Nimrod. Nimrod hizo la torre de Babel. Y quería llegar a Dios, quería ser como Dios. Porque decía: si yo llego hasta el cielo, pues yo ya estoy de aquel lado, ¿verdad? Quería tener el poder. O sea, ya se sentía como Dios. ¿Qué hizo? Nuevamente vuelve a rechazar la presencia de Dios en su vida. Cuando Dios ve que esto está pasando y que todos hablan en la misma lengua, Dios confunde las lenguas. ¿Sí? Pero entonces viene la primera dispersión del pueblo de Israel. ¿Sí? Con las lenguas los dispersó por muchos rumbos. Por eso es que tenemos diversas lenguas, hermanos. ¿Sí? En medio de su enojo, Dios extendió la nación. Amén. Dice que después siguen pasando generaciones y generaciones, y llegamos a Lot, sobrino de Abraham. También fue
desobediente, fue envidioso, egoísta, y aunque amaba a su tío, él creyó escoger las mejores tierras, pero que escogió las tierras del pecado y rechazó nuevamente a Dios. Pero Abraham siguió a Dios, ¿verdad? Siguió a Jehová, a donde lo llevó y fue bendecido. Amén. Amén. Pero con Abraham dice que ya hizo un pacto igual que el que hizo con Noé. ¿Sí? Y ahí fue la circuncisión. A partir de ahí, todos los judíos o todos los hebreos, como ustedes quieran llamarle, israelitas, tuvieron que circuncidarse para ser del pueblo de Dios, o sea, los escogidos. Y siguen las generaciones, ¿verdad? Y siguen. Y luego viene Jacob y Esaú, y ya hay pleitos entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jacob se roba las bendiciones de Esaú. Y entonces le llaman un usurpador. ¿Sí? Y les cambiaron su nombre. Pero Esaú también era un hombre violento. Fíjense nada más. Pero eran los medios que Dios estaba utilizando para que su nación creciera. Pero en medio de todo esto, hermanos, quiere decir que ese pueblo que tanto le fallaba a Dios, lo rechazaba, se quejaba de todo. De todo se quejaba. ¿Qué le decía al Señor? Señor, no tenemos agua. Señor, no tenemos que comer. Ya los carros donde transportamos las tiendas no sirven. Hay mucho viento. Las arenas, cuando vienen las, ¿cómo dicen ellos? Los remolinos de arena y todo eso, pues te golpea, no te deja ver, ¿verdad? El sol está tremendo, nos quema la piel. Y eran quejas y quejas y quejas. Y el corazón de Dios, pues va sufriendo, va sangrando, hermano, ¿verdad? Pero llega Dios y le dice: hijo, no te preocupes, con todo su amor, aquí están estas tiendas nuevas, háganlas, protéjanse, métanse ahí, ¿verdad? Ay, no tienes agua, golpea la roca para que salga el agua y tienes agua. Ay, pasa el mar, crúzalo para que ya no seas esclavo de Egipto. Y cuando estás del otro lado, que estás salvo, ay, mejor no hubiéramos salido de Egipto. Sí. La insensibilidad, el reclamo. ¿Sí, hermano? ¿A qué nos estás exponiendo? ¿A que otras tribus nos ataquen? ¿A que nos desaparezcan? ¿Y qué dice Dios? Yo los protegeré de día y de noche, ¿verdad? Santo es el Señor, hermano. Aleluya. José fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por odio, por rencor, por resentimiento, envidia. ¿Por qué? Porque José decía, fíjense, hermano, el Señor, el Dios de los cielos, ha dicho que yo voy a tener un pueblo ahí a mis pies, ¿verdad? Él se veía levantado, pero como era joven, ¿qué hablaba por su boca? No hablaba la prudencia, hablaba la vanidad. Sí, porque él, pues si Dios se lo estaba prometiendo, todavía no estaba, pero él ya se sentía muy arriba.
En hermosa provincia, el gozo de toda la tierra en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Alabado sea el Señor. Habla de la gran Jerusalén, la ciudad del gran rey. La ciudad que fue construida por Salomón, ¿verdad? Iniciada por David, pero terminada por Salomón. Y era una ciudad hermosa, maravillosa, donde toda la gente se podía sentir cobijada, arropada, porque era un refugio para muchos. Y dice en el Salmo 76, en Salem está el tabernáculo y su habitación en Sión. El tabernáculo. Dios dio una indicación de que se hiciera un tabernáculo donde Él iba a reposar. Pero muchas veces no era respetado el tabernáculo, porque había personas designadas para poder transportar y tocar aquel tabernáculo. Pero había gente que a ello no le interesaba. ¿Qué hacía? Se embriagaba y entraba donde estaba el tabernáculo sin permiso de Dios. ¿Y qué sucedía? Pues eran quemados, ¿verdad? ¿Por qué entraban así? Porque ellos no tenían amor por Dios, no le tenían fe, ¿sí? Por eso no les interesaba estar bien en la presencia de Dios. Los que se traían cuando tenían ataques con los filisteos, ¿verdad? Guerras, y que Dios estaba de su lado, se traían cosas de esos lugares y las metían al pueblo de Dios. No amaban a Dios, no entendían su palabra, no escuchaban su corazón, sino hacían lo que ellos querían, lo que les placía. Y el corazón de Dios se seguía doliendo. Y en el 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y Dios estaba probando los corazones. Y Dios estaba probando las mentes. A ver cómo estaba su corazón de ellos. Y Dios permitió en ese pueblo de Israel que pasaran tribulaciones. Dice en Isaías 8, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasaron por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en lo alto. O sea, hubo un tiempo en que Dios ya no obraba milagros. Dios ya no les daba de comer. Dios permitió que fueran atacados por muchos pueblos. ¿Por qué? Porque veía que su pueblo no comprendía las cosas. Y viene una segunda dispersión, la dispersión de los cautivos a Babilonia. Y volvieron a ser esclavos. Y volvieron a aparecer. ¿Por qué? Porque se volvió a derramar la copa de la ira. Y así han pasado generaciones, hermanos, y generaciones hasta llegar casi a nuestros tiempos, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado con ese pueblo de Israel? Ese pueblo de Israel siempre está en guerra, siempre está en conflicto. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron la visitación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por esa visitación fuimos elegidos nosotros. Pero fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 16. Dice,
y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían del dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirse a la batalla de aquel gran Dios del Todopoderoso. Y he aquí que yo vengo como ladrón bienaventurado, al que vela, guarda ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el Armagedón, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor en la tierra, y un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué te quiero compartir con esto, mi hermano? Ya hablamos del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo era con Dios? Dios ha venido a nuestras vidas. Dios ha traído un cambio a nuestras vidas, a nuestros tiempos. Dios ha abierto la copa de la ira en estos tiempos, porque estamos viendo secuestros, estamos viendo dureza del corazón, estamos viendo rechazo hacia Dios, estamos viendo que hay faltas de respeto hacia el Señor. Él nos da palabra todos los días para nosotros caminar, pero su pueblo se ha corrompido y se corrompe cada día más y más y más y más. Yo veo a los jóvenes cómo se drogan, jóvenes que golpean a sus novias, muchachas que se van y se esconden por allá entre los basureros con jóvenes a drogarse, a alcoholizarse. Veo jóvenes que a la edad de 15, 16 años ya son hijos de chaquillas, de narcos. Muchos de ellos hasta portan armas. 14, 15 años. Distribuidores de drogas, de marihuana, distribuidores de cigarros electrónicos, pornografía en los celulares.
los huracanes que están acabando con ciudades, los terremotos, las enfermedades. ¿Sabían que hay un nuevo virus que se llama morbus, que está atacando tremendamente a la humanidad? Ya en Estados Unidos hay varias personas con ese virus. El sello de la bestia. El sello de la bestia, mi hermano, es la tecnología. El chip que dicen que va a ser implantado, que ya está siendo implantado, ya está, hermano. ¿No sabes tú que en tu celular, en los nuevos celulares, escanean tu huella? Cuando tú le pones la huella para apagar y prender tu celular para bloquearlo, el iris de tu ojo, quien deja que se grabe el iris de tu ojo, ya está a grandes niveles de la tecnología y está siendo rastreado y monitoreado. A ver, ¿a dónde estás? Porque de repente te llaman por teléfono y dices, ah, caray, ¿y este quién es? Y yo no le he dado mi número de teléfono a nadie. Y no sabes de dónde lo obtuvieron, cómo lo obtuvieron. Porque a veces nosotros mismos subimos todos esos datos a los celulares. Y te están rastreando. Si te van a secuestrar, ya saben a quién le van a pedir dinero, porque ya sabes en qué trabajas, cuánto ganas, de qué vives. Y al que no tiene, ¿qué le puede quitar? Nada. ¿Sí? Hay personas que dicen, yo trabajo pero yo gano miles de pesos, y lo andan diciendo a todo el mundo, y llega que te secuestran y luego resulta pues que no tienes nada. Pero a veces porque hablamos palabras de más. Ahí está el asunto. Pero si Dios viene a nuestra casa, viene a nuestra vida, y Él viene a solucionar problemas, situaciones primero del corazón y luego situaciones mentales y situaciones del alma, dudo de lo que Dios está haciendo en mi vida. Sí. Y queremos resolver las cosas a nuestra manera, no a la manera del Señor. ¿Sí? Porque dice el Señor que yo, dice aquí, Juan 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en ella. O sea, Cristo nos está dando la palabra exacta. En Él estaba la vida. Él nos ha dado vida, hermanos. Confiemos en el Señor. Créanme que mi corazón se quebrantaba con esta palabra, porque yo decía, Señor, ¿cómo puede ser posible que realmente tú, siendo la luz de nuestra vida, nosotros vivamos en la oscuridad todavía? ¿Realmente anhelamos el amor de Dios? ¿Realmente deseamos sentir esa presencia en nuestro interior? Porque cuando uno siente la presencia de Dios en su vida, te quebrantas, te dueles, se humilla uno. Porque así me sentía yo cuando yo estaba leyendo todo esto. Porque hablamos de las maravillas, de los milagros que Jesús ha hecho. Sí. Pero a veces seguimos al Señor por una necesidad. No lo seguimos porque hay un verdadero amor hacia Él. Un verdadero encuentro con Él. Sí. Por eso de que yo andaba brincando en una silla y
y en otra silla y en otra silla. Era porque yo quería saber cómo se sentía brincar de silla en silla o de estar pasando nada más para ver qué veían desde acá arriba o a ver qué pensaban o qué decían. Y como lo dije, las palmaditas que le di a José y a Esmeralda, ¿verdad? Que no era con intención de molestarlas, era pues querer participar de algo. Pues para ver qué, ¿verdad? Porque pues yo llego y ahí me siento o me pongo a orar ahí atrás. Porque hay cosas que a veces uno como predicador ve y no entiende. Y nuestro corazón se duele porque nos preparamos para dar una palabra y ver cosas así nos rompe el corazón, nos contrista, porque venimos al servicio del Señor. Y yo lo digo por mí porque verdaderamente yo anhelo el amor del Señor. Y yo sé que mi vida y mi presencia está en los pies del Señor y mi palabra está en los pies del Señor. Y cuando yo no estoy ahí, para mí hay un vacío, una constricción. ¿Cuántas personas han muerto por la palabra del Señor? Que han negado todas las cosas materiales, que las han vendido, las han dejado por estar en la presencia del Señor. Dice Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu, hermanos, nos viene a consolar. Y yo me pregunto, todas esas personas que han fallecido ahorita con las balaceras, esos encuentros que ha habido ahí, toda esa gente tendría la oportunidad de conocer a Dios, de ponerse a cuentas con Dios. No creo, hermanos, porque siempre dejamos a Dios en el último lugar, no en el primer lugar, sino en el último lugar, porque le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a las necesidades, a los amigos, a las pláticas, a todo, y Dios siempre es el último lugar, cuando debería ser el primero en nuestra vida. Hechos 2, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Dios, Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo, quiere darnos el don del Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos llenos de ira, esa ira la desatamos con el que esté a nuestro alrededor. Como dicen en el mundo, me la hizo, me la paga. Y no vemos en el otra persona al ser humano, a nuestro semejante. Y Dios se duele en su corazón. Dios se duele en su corazón porque nos herimos unos a otros, porque nos lastimamos. Y Él quiere que nosotros verdaderamente nos arrepintamos de todas esas obras, de todas esas cosas, porque luego traemos cargas también que no nos pertenecen. Y con esas cargas nosotros vamos caminando día y noche, y no las soltamos. Creemos que si las soltamos nos vamos a derrumbar, pero hay un
Señor Jesucristo, que todo lo puede, dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si Él nos fortalece, ¿por qué nosotros no le hemos soltado nuestras cargas a Él? ¿Por qué seguimos con ellas? Dice en el verso 39 de Hechos 2, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjense, la promesa es para nosotros y para vuestros hijos. ¿Y qué dijeron en Jerusalén cuando crucificaron a Jesús? ¿Sí sabéis a quién están crucificando? ¿Al Cristo? Pilato se lavó las manos. ¿Y qué dijeron los fariseos y todos los que estaban ahí? Pues que caiga sobre nosotros la carga y sobre nuestros hijos. Eso declaró el pueblo judío. Que todo lo que ellos hicieron con nuestro Señor Jesucristo cayera sobre sus generaciones. Y hasta la fecha el pueblo de Israel no se arrepintió. Y hoy el Señor te dice, la promesa es para ti y para vuestros hijos. Tú sabes si hoy tomas esa promesa que el Señor te está dando. Apocalipsis 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice que Satanás le queda poca vida, poco tiempo, porque el reino de Jesucristo está aquí, mi hermano. Él está aquí para liberarte de todas tus cargas, de todas las cosas que tú vienes cargando todos los días. Y dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué? Porque esa profecía se cumplió en el Hijo de Dios, que era el Verbo, que fue hecha carne y que habitó entre nosotros. ¿Sí? Porque en Él estaba la vida, ¿verdad? Y Él era la vida, era la luz de todos los hombres. Y entonces las tinieblas se acabaron, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy resplandece la luz de Cristo. Amén. Porque Cristo resucitó para ti y para mí. Voy terminando, Pedro 1. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Amén. Con esto termino, mi hermano. Dice Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Somos cuerpo de Cristo, hermanos? ¿O no somos cuerpo de Cristo? ¿Creemos en un Dios vivo que dio la vida por nosotros y resucitó? ¿O rechazamos la presencia de Jesucristo en nuestra vida? ¿Realmente le amas en tu corazón?